Bueno, vos lo pediste, vos querías hablar del corazón, de las problemáticas, de la prevención que hay que hacer. Estuvimos el mes pasado en el mes donde hicimos concientización del corazón. Y bueno, para eso traje a un querido doctor que tuve el agrado de poder conocer, a Raúl Berenguer. Muy buenos días, ¿cómo le va? Buen día para todos, gracias por la invitación. No, la verdad que contenta, primero, porque pude conocerte y quizás aprender un montón, porque cada vez que uno tiene una afección en la familia que tiene que ver, por ejemplo, en este caso con el corazón, uno empieza a conocer un poco más y se hace como con conocimiento un poco más amplio de decir, bueno, ¿qué debo hacer en caso si esto puede ser genético o no, o estar precavida? Pero para esto dijimos, vamos a hablar de la prevención que tenemos que hacer como tempranas. ¿Cuáles serían para una buena condición de corazón? Bien, bueno, primero inicialmente comentar que es de público conocimiento, pero la principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Se estima que a nivel mundial 18 millones de personas mueren por año por enfermedades cardiovasculares y particularmente en Argentina 100.000. Entonces son números que la verdad que son abrumadores, quizás muchos no conocen el número exacto y son todas patologías que en líneas generales pueden prevenirse y detectarse de forma precoz, que básicamente ese es el objetivo del planteo de la cardiología del siglo XXI, ¿sí? Hace 30, 40 años el déficit estaba en el tratamiento de las patologías en sí y ahora eso nosotros no hemos podido, con el avance de la tecnología, la farmacología, hemos resuelto muchas de esas problemáticas, pero estamos percibiendo que la tasa de mortalidad no ha tenido una reducción como esperábamos. Entonces el punto ahora reside en tratar de prevenirlas. Hace años en la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Argentina de Cardiología, han implementado toda una serie de medidas preventivas ante el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. A tal punto que antes existía lo que denominamos la prevención primaria, que es aquel paciente que cuenta con factores de riesgo que pueden predisponer al desarrollo de enfermedades cardiovasculares y actuar de forma intensa, ya sea modificando el estilo de vida o instaurando tratamiento farmacológico. Pero yo creo que lo que se avecina es a lo que nosotros denominamos la prevención primordial. Es aquel paciente que no tiene factores de riesgo, pacientes adolescentes, segunda y tercera década, que son pacientes que asiduamente no van al médico y mucho menos al cardiólogo, y que es ahí donde debemos de enfocar nuestras herramientas, ¿sí? Y simplemente con el hecho de modificadores del estilo de vida que incluyen una dieta saludable, controles periódicos con un profesional, como vos dijiste recientemente, la realización de ejercicio físico, indudablemente aquellos pacientes que reúnen en su grupo familiar pacientes cardiópatas, pacientes portadores de factores de riesgo, bueno, enfocarnos en ese subgrupo de la población, que es el chico de 25 o 20 años, que quizás tiene algo de sobrepeso, padres portadores de enfermedades cardiovasculares y que no van al cardiólogo hasta ya adentrados en edad. Bien. Entonces yo creo que el cambio de paradigma viene por ahí. Tratar de enfocarnos no ya en el paciente que tiene factores de riesgo, sino un poco antes. ¿Sí? Yo creo que eso es fundamental y sobre todo no tenemos esas medidas de precaución nosotros cuando los chicos comienzan en un club a hacer deporte, porque comienzan en temprana edad y por ahí, como dijiste vos, pensamos, no, es joven, no necesita, quizás esto lo necesita una persona mayor, o cuando, como dijiste vos, esperamos a tener el sentir que algo no está bien para llegar a un médico. Un chico, ¿a partir de qué edad podés hacer un control cardiológico? Más o menos como para ir siguiéndolo. Mira, está documentado que todo paciente más de 50 años tiene que ir una vez al año al cardiólogo, hacerse un screening cardiovascular. Screening, hago referencia a estudios específicos en pos del paciente que tenemos enfrente. La pregunta es cómo esquematizamos antes de los 50 años. Entonces, lo que sugiere la Sociedad Argentina de Cardiología que luego de los 40 años, independientemente de que tenga factores de riesgo o no, 2 veces, o sea, un control bianual es necesario. Indudablemente, pautas de alarma,
como las que acabo de mencionar: nutrición saludable, ejercicio físico, cesación tabáquica, control de los factores de riesgo ampliamente conocidos, e inclusive recomiendan en adolescentes e individuos de la segunda década, tercera década, un control cada 3 o 5 años dependiendo del paciente que tenemos enfrente. Es decir, si yo tengo un chico sedentario, con factores genéticos heredofamiliares, con sobrepeso, que fuma, bueno, ese chico debería ir 2 veces o un control bianual al cardiólogo para las recomendaciones específicas y para la realización de estudios para detección precoz de enfermedades instauradas como de factores de riesgo que van a predisponer al desarrollo de estas enfermedades. Ojo, prestad atención en lo que estás diciendo. Si vos tenés un chico sedentario, si tenés un chico, un adolescente con sobrepeso y que o fuma o tiene situaciones que vos ves que eso a la larga va a traer una complejidad, hay que tener un llamado de atención. Ahora, muchas veces nosotros creemos que por ser deportistas no vamos a tener problemas, ¿no es cierto? En el caso este último del alemán, que se determinó que fue por un paro cardíaco que falleció, pueden haber a veces los factores, por ejemplo, de alguien que se supone 44 años, que está bien en línea de lo que es parte física, que pueda el factor calor ser parte de un... Mira, no estar acostumbrado, por ejemplo, ellos que vienen del frío, por ejemplo, y vienen a una competencia, que llegan hoy y mañana tienen que competir, y pasan de un lugar tan frío a pasar a estos calores que tuvimos el lunes o martes a 40 grados, sí, en una zona de montaña, mucho más fuerte. ¿Puedes ese tipo de actividades? Mira, hay factores de riesgos clásicos: hipertensión, diabetes, tabaco, sedentarismo, obesidad. Y después están los factores de riesgo no clásicos que se están empezando a considerar y con mayor seriedad en los últimos tiempos, que son los agentes del hábitat, ¿sí? Los agentes ambientales, que incluyen los estresores laborales, los estresores familiares e inclusive las condiciones climáticas, ¿sí? Que son elementos que ahora nosotros estamos considerando en el análisis global del paciente. Si vos me preguntás a mí que si hay influencia en este tipo de escenarios, indudablemente, pero no es el elemento, el sustrato que generó el evento, sino que probablemente haya otros condicionantes. Entonces, por eso que se estimula a la realización de estudios de forma precoz y a los chequeos específicos de forma precoz. Hay un análisis, un ensayo clínico, un análisis estadístico que demuestra que inclusive en la adolescencia, en autopsias de bebés y niños que fallecen de otras causas, ya en las arterias del corazón hay estrías de colesterol en las paredes depositadas. Quiere decir que el depósito del colesterol en las paredes arteriales es un fenómeno que inicia a temprana edad. Nosotros con el desarrollo y la implementación de todas estas medidas antes mencionadas, lo que estamos logrando es que este proceso se enlentezca, que trate que no se adelante. Que no se adelante en el momento propicio e indudablemente tomar las medidas para que no sucedan los eventos cardiovasculares, ACV, infarto, enfermedad vascular periférica y demás. Entonces, un paciente deportista joven, delgado, ¿está libre de eventos cardiovasculares? La respuesta es no. ¿Este paciente tiene menos posibilidad de desarrollar eventos cardiovasculares que otro que no cuenta con estos beneficios? Indudablemente sí. ¿Sí? Bien. Y lo genético también, la predisposición tener genética. Mucho más atención. Si nosotros tenemos familiares de primer orden, varones, menos de 55 años, que ya tienen eventos cardiovasculares instaurados, o mujeres en menos de 65 años, nosotros, siendo jóvenes y sanos, debemos de considerarnos futuros enfermos. Entonces, los controles periódicos a temprana edad son indicados. Bien, y también hablábamos del tema, recién lo mencionamos, la obesidad, que muchas veces también puede ser un gran factor a una persona que tiene problemas de obesidad en cuanto a la altura de colesterol que debe tener altísima. Eso también es un factor que puede predominar a la hora de un infarto, de un problema cardíaco. Sí, indudablemente el sobrepeso y el síndrome metabólico en sí, que es aquel paciente portador de colesterol elevado
un índice de cintura aumentado, etcétera, grasa visceral, que es la que realmente genera problemas. Son factores de riesgo ampliamente descritos y cada día tenemos más evidencia de que hay que actuar sobre ellos. La vida sedentaria en la actualidad está determinada por múltiples factores. La demanda laboral, hoy necesitamos trabajar más para lograr o satisfacer las necesidades económicas. Una provisión pero tremenda de alimentos multiprocesados que están al alcance nuestro, que no es necesario hoy hacer la salsita que nos hacía la abuela casera, hoy tenemos todo envasado. Entonces la practicidad, acortar tiempo, ser más efectivo nos ha llevado al consumo excesivo de este tipo de alimentos, la poca realización de ejercicio y ahí la aparición del sobrepeso, que no es una entidad única porque el paciente con sobrepeso a largo plazo termina desarrollando hipertensión, diabetes, dislipemia, etcétera, porque es todo un fenómeno metabólico que está interrelacionado. Wow. Bueno, para primer medida, porque seguramente te voy a invitar más adelante para hablar de hipertensión, ¿sí? Y todos los riesgos que trae ser hipertenso y cuáles a veces son las salidas para aliviar toda o acompañar esa hipertensión, es ¿cuál sería un estudio, si yo tengo alumnas, qué estudio le debo pedir cuando vienen a la clase? Bueno, en el tema cardiológico. Inicialmente una valoración clínica, un electrocardiograma, una analítica completa. Y si el perfil del paciente es de riesgo moderado o alto, indudablemente la realización de un ecocardiograma doble y una prueba de esfuerzo. La ergometría estaría bien. Bien, eso sería. Entonces, estate atenta a todo lo que dijo el doctor. Si vos querés volver a ver este programa, tenés que entrar a YouTube, Karina Palacio Sentite Joven, y vas a volver a sentir todas las recomendaciones. Agradecerte un montón. En nombre de mi familia, cuando mi papá estuvo enfermo, que lo atendiste, junto con Omar Castilla, y fuiste una persona sumamente atenta, sumamente clara a la hora de que uno no sabe de medicina y lo que uno necesita es la palabra criolla, qué es lo que está pasando. Así que venís de una buena cepa como tu padre, que lo quieren un montón, y vos estás haciendo también tu caminito. Así que gracias. Bueno, Raúl. Un placer. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos con mucho más. Sentite Joven.